Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Soy Andrés Burqueviale, profesor titular de las asignaturas Anatomofisiología 1 y 2, correspondientes a las carreras de Enfermería, Kinesiología y Obstetricia. Según el organigrama presentado oportunamente, corresponde a esta semana el estudio del aparato urinario. Y me voy a concentrar los próximos 25 o 30 minutos en el primer gran capítulo de la fisiología de ese aparato urinario. Lo primero que tengo que decir es cuáles son las funciones que cumplen los riñones en nuestro organismo para llevar adelante la fisiología renal. La primera dice es la excreción de los productos metabólicos de desecho y de las sustancias químicas extrañas. ¿Y cuál es el elemento, digamos, líquido en el cual están concentrados estos productos metabólicos de desecho y esas sustancias químicas extrañas? Es la orina. Aproximadamente una producción de orina y un digamos, débito urinario, es decir, una eliminación de esa orina que va a oscilar entre 1.200 a 1.400 mililitros día. 1.200 a 1.400 mililitros día. Eso va a permitir regular el equilibrio hídrico y electrolítico. ¿Qué significa? La composición del agua corporal y la concentración de algunos iones que se van a eliminar por esa orina. La regulación de la osmolaridad de los líquidos corporales y de las concentraciones de electrolitos. Para entender este escenario, usted deberá recordar cuál es, digamos, a partir de la homeostasis y del mantenimiento del medio interno, la regulación del pH. Y entonces usted deberá recordar que era un medio isotónico, un medio hipotónico, isotónico, hipertónico y un medio hipotónico. Y por el otro lado, recordar que básicamente el pH de nuestro organismo debiera tender en algunos órganos en particular a ser un pH neutro, y hay otros que por sus características de acción fisiológica van a necesitar tener un pH más ácido, como es algunos órganos del aparato digestivo, cuando cursemos digestivo lo vamos a ver, y otros más alcalinos. También va a regular ese estado ácido-base, ese equilibrio ácido-base, va a regular la presión arterial. Esto no es un tema menor, digamos, no es solamente el nivel central, el cerebro, el que va a regular la presión arterial, sino también va a ser el aparato renal. Va a intervenir en la secreción, metabolismo y excreción de hormonas. Usted en la orina, usted le toman una muestra de orina basal a las 7 de la mañana y pueden medir hormonas, una de las vías de eliminación que va a tener el sistema endocrino. Va a intervenir en la regulación del número de glóbulos rojos. Recordar que el glóbulo rojo es una célula sanguínea que tiene una vida promedio de 4 meses, es decir, de 120 días. Bueno, y en esa regulación del número de glóbulos rojos va a intervenir el aparato renal. Y en la gluconeogénesis, es en la génesis de productos y principalmente que tengan que ver con la regulación de la glucemia. Desde el punto de vista anatómico y anatómico microscópico, la unidad funcional del riñón es la nefrona. ¿Sí? 1 a 1.3 millones en cada riñón humano, porque esta anatomía es microscópica. Ahora vamos a ver la imagen. Entonces, cualquiera de nosotros, en condiciones fisiológicas normales, tiene de 1 a 1.3 millones de nefronas en cada riñón. Como dice la filmina, cada nefrona consta de un glomérulo de capilares interpuestos entre dos arteriolas, una arteriola aferente y eferente, rodeado de una cápsula de células epiteliales, es decir, un epitelio que voy a denominar cápsula glomerular o cápsula de Bowman, que se continúa
con una serie de túbulos revestidos por una capa continua de células epiteliales. ¿A dónde está localizado desde el punto de vista anatómico, macroscópico, el glomérulo? En la corteza. Cuando uno mira un riñón, que es la figura que ustedes tienen en cualquiera de los libros, va a encontrar una zona periférica que denomina corteza y una zona central que denomino médula, corteza renal y médula renal. Cuando pongo el microscopio y le pongo aumentos, voy a encontrar ese millón aproximadamente de unidades funcionales renales llamadas nefronas. Ese glomérulo está ubicado en la parte externa del riñón, la corteza. Los túbulos se presentan tanto en la corteza como en la médula renal. Y acá tienen la figurita, ¿sí? Esto está en cualquier libro, de esto que decíamos nosotros. Este es un corte clásico anatómico, pongo el aumento, ¿sí? Pongo el aumento y describo la cápsula glomerular o cápsula de Bowman, los diferentes túbulos, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, el que va a colectar, ¿sí? El que va a colectar, túbulo colector, y el asa de Henle, donde se va a provocar el intercambio de ese producto. Esto es la macroscopía, esta es la anatomía clásica, ¿sí? La forma del riñón, con la pelvis renal, donde encuentro la arteria renal, rama colateral de la aorta abdominal, la vena renal, rama colateral eferente de la vena cava inferior, el uréter saliendo de esa pelvis renal, la médula renal, ¿sí? Y la corteza. Este es un corte anatómico macroscópico y este es la vista de esta nefrona, es un corte microscópico. Las funciones básicas de la nefrona, ¿cuáles son? Y ahí la tenés dibujada, ¿sí? 1. Paso inicial en la función excretora renal es la denominada filtración glomerular. Aquí comienza la fisiología renal, ¿sí? Formación de un ultrafiltrado del plasma a través del cual la estructura nefronal básica, el glomérulo, ¿sí? Si no funciona este glomérulo, ese millón de nefronas que tiene cada uno de nuestros riñones, no se forma la orina. O se forma en menor cantidad. O llega a un punto, esto lo van a ver en patología, que no produce más orina en presencia de una enfermedad renal crónica. Esto no es de un día para el otro, aparecen eventos que van alimentando ese proceso patológico. También aparecen elementos y aparecen eventos en el organismo que pudieran dar una enfermedad renal aguda en la cual uno interviene internando al paciente y tratando de volver a regular todas las funciones que nombré al principio. El segundo momento es el de la reabsorción por parte de la función de esta nefrona. Y la reabsorción es el pasaje de una sustancia que filtró ese glomérulo desde la luz del túbulo al capilar peritubular. El tercer evento de acción de esta nefrona es la secreción, que es el pasaje de una sustancia del capilar peritubular otra vez a la luz tubular. Y el último es la excreción, la eliminación de una sustancia en la orina. En la figura están marcados estos cuatro momentos. Están los elementos microscópicos, la arteriola eferente y aferente, el glomérulo con los capilares glomerulares y los cuatro momentos: la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción urinaria. ¿Qué es la filtración? La filtración es un volumen que debo tener en forma constante para que se den los demás procesos, el de la reabsorción, el de la secreción y el de la excreción urinaria, cuyo elemento es la orina. ¿Cómo se mide esta filtración? Como es un líquido, se mide en volumen, y entonces voy a medir el volumen de filtrado glomerular, que deberá ser y deberá fluctuar entre 100 a 125 mililitros por minuto, lo que es igual a 140
a 180 litros por día. Eso es lo que tengo que filtrar para aproximadamente producir entre 1.400 y 1.800 mililitros de orina durante 24 horas. Digo, fíjense, digo, este mecanismo de filtración es fundamental para cumplir las funciones que yo nombraba en la filmina número 1. Hay otra cosa que debo tener en cuenta, que es el flujo plasmático renal efectivo. Ese flujo plasmático renal efectivo es de 600 mililitros por minuto. ¿Sí? Y la otra cosa que tengo que tener en cuenta es la fracción de filtración para que se dé la filtración glomerular. ¿Y qué es la fracción de filtración? Es el porcentaje del volumen de este plasma que voy a filtrar que llega al riñón y filtra. Es 100 por el volumen de filtración glomerular, la fórmula, sobre el flujo plasmático renal efectivo, y eso me da aproximadamente un 20% de este flujo plasmático o del volumen de plasma. Cuando le pongo un número absoluto es aproximadamente 120 mililitros por minuto. Estas son las condiciones fisiológicas normales para decir que este paciente o que esta persona tiene las condiciones para la filtración glomerular. Porque su volumen de filtrado glomerular es de 100 a 125 mililitros por minuto. Su flujo plasmático renal efectivo, es decir, que llega a partir de la arteria renal, es de 600 mililitros por minuto. Y si tomo la fracción que básicamente voy a filtrar, es de 120 mililitros por minuto, estaría en condiciones de llevar adelante este proceso. Quienes no padecen ningún tipo de patología, específicamente renal, o enfermedades que pudieran afectar la función renal, están en estas condiciones. ¿Cómo es la estructura de la barrera de filtración glomerular? Bien, acá vemos, ¿sí?, lo mismo. Tomo esta estructura que es microscópica, esto es todo el glomérulo, y le pongo un aumento para ver cómo es esta cuestión. Este es el capilar peritubular, ¿sí?, y estas son diferentes tipos de células que van a ayudar al filtrado de ese plasma. Tienen nombre propio, ¿sí? Esto está descrito en la literatura, pero digo, para que entiendan, digo, yo tomo ese glomérulo renal, a su vez le pongo más aumento y me fijo cómo está formada esa barrera de filtración glomerular. ¿Cuáles son las células que intervienen? ¿Qué membranas se forman? Acá está la membrana basal de ese glomérulo, el capilar propiamente dicho, las células mesangiales, los capilares endoteliales, ¿sí? Y algo que es interesante, que son estos podocitos, ¿sí?, o pies que tiene de anclado esta membrana glomerular, que le va a permitir, digamos, no solamente anclar la estructura y mantenerla firme, todo esto, repito, desde una visión microscópica, sino va a permitir el filtrado. La barrera de filtración glomerular, dice la literatura, tiene 3 capas. La célula endotelial fenestrada. Cuando hablo de fenestrado, hablo de que tiene fenestras, que tiene ventanas. Entiendan el término fenestrado como si tuviera agujeros, cosa que es así desde el punto de vista microscópico. Fenestra es ventana en italiano, fenestrada es ventanales o muchas ventanas. Entonces digo, esa célula endotelial fenestrada significa que tiene un montón de apertura, ¿para qué? Para filtrar el plasma. El segundo punto, la segunda capa es la membrana basal glomerular, ¿sí? Y 3 son las células epiteliales de ese glomérulo, que son los podocitos, ¿sí?, que
tienen la característica de ser primero una célula epitelial especializada. ¿Para qué? Básicamente para permitir este escenario de anclaje y de hendidura de diferentes escenarios de esa membrana de filtración y que esto sea verdaderamente efectivo. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? Es la selección de las sustancias, ¿sí?, para conseguir este filtrado de plasma que necesita. ¿Y cómo se da ese filtrado? Básicamente por el tamaño de la sustancia, ¿sí?, por el tamaño de la sustancia y por la carga que tiene esta sustancia. Tengo una carga positiva o una carga negativa. Ahí lo que estamos viendo son microfotografías electrónicas de cómo se agrupa este endotelio glomerular fenestrado, ¿sí? Estos son nanómetros, 70 a 100 nanómetros o micronanómetros, y ahí uno ve la membrana y barrera glomerular, la luz del capilar y estos famosos podocitos. Este escenario de esta membrana glomerular es la que permite ese filtrado, ¿sí? Digo, esto es el avance de la ciencia de los últimos 70 años. Digamos, podemos identificar esta estructura más que microscópicas, ¿sí?, a más de 1 millón de aumentos que nos permite interpretar toda esta cuestión. Bien, dominio del diafragma de filtración. Hay áreas, ¿sí?, hay áreas donde estos poros son rectangulares, miden 40 nanómetros, están formados siempre por proteínas. Las dos proteínas que se han estudiado más son la nefrina y la podocina. Y este sector es importante que en la regulación de la filtración de proteínas. Recuerde que usted necesitaba tener esta membrana de filtración glomerular con las 3 capas y que esta membrana generaba una selección. Y la selección se daba en base a ¿qué? Al tamaño y a la carga que tenía esa sustancia o esa partícula. Bien, de acuerdo a estas características, la capacidad de filtración de las sustancias por los capilares glomerulares disminuye conforme aumenta el peso molecular de la sustancia. Y entonces, el agua, por ejemplo, peso molecular 18, filtra 1. El sodio, peso molecular 23, filtra 1. La glucosa, peso molecular 180, filtra 1. La inulina, otra sustancia, 5500, filtra 1. La mioglobina, ¿sí?, la mioglobina, proteína plasmática, peso molecular 17.000, filtra el 0.75, y la albúmina, Profe, otra proteína, sí. disculpe, cuando se dice del agua, el peso molecular es 18 y filtra 1, ¿se refiere a 1 mole o a qué se refiere? No, digamos, al 100%. No me voy a meter en eso porque si no, digamos, no terminamos más. Al 100%. A diferencia de estas últimas 2 proteínas que duplican, digamos que aumentan en su peso molecular, una va a filtrar el 0,75% y la otra menos del 5%. A mayor peso molecular, menor capacidad de filtración va a tener la membrana. Ah, ok, listo. Bien. ¿Cuáles son las sustancias? Que tienen mayor capacidad de ser, entre comillas, filtradas por esa membrana de filtración glomerular? Son aquellas que tienen cargas positivas. No digo que las negativas no lo van a hacer, pero digo, cuando uno analiza básicamente qué es lo que uno va a filtrar con mayor facilidad, van a ser aquellas que tengan carga positiva. Acá dice, ¿de qué depende la filtración glomerular? De la integridad de esta barrera de filtración. ¿Qué significa? De la integridad de la anatomía del riñón. Cuando ese riñón ve afectada su anatomía, tanto microscópica como macroscópica,
comienza la insuficiencia, comienza la alteración de la fisiología normal y obviamente la alteración de este filtrado glomerular. ¿Está bien? Dice, su pérdida ocasiona patologías como alteraciones en la excreción, aumenta la proteinuria, la hematuria. Usted puede tener mayor cantidad de proteínas que la que debiera tener en orina y pudiera haber algún evento crítico que le provoque hematuria. ¿Qué es la hematuria? Es la presencia microscópica o macroscópica de sangre en esa orina. O cuantitativas, dice, usted va a tener alteraciones cuantitativas, descenso del filtrado glomerular. Para poder tener en claro en esto, hay diferentes pruebas que se le va a pedir al paciente, y el paciente va a empezar a relatar que ha disminuido su ritmo miccional, ¿sí? y que él, digamos, ha tenido y que ha notado en el último mes, en los últimos 2 meses, que ha disminuido su ritmo urinario. Bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿sí? es lo que denominamos coeficiente de filtración. ¿Y qué es el coeficiente de filtración? Es el producto de la permeabilidad hidráulica que va a tener esa membrana de filtración glomerular y el área de superficie que va a abarcar. Yo vuelvo al principio y quiero recordar estos números. Hasta que se ubiquen, díganme si está bien. Estos números quiero recordar. 100 a 125 mililitros por minuto. Está sucediendo en este momento. Lo que me da 140 a 180 litros día que estoy filtrando. Y eso es, entre comillas, después reducido al flujo plasmático renal efectivo y a la fracción de filtración. Pero digo, el volumen global es estos 140 a 180 litros día, que tienen como producto de excreción de 1.400 a 1.800 mililitros de orina. Entonces digo, esto es lo que tengo que tener en claro, más allá de todas las definiciones y de todas las fórmulas que aparecieran, y que cada uno de estos eventos alterados va a modificar los siguientes. En este caso, la filtración, la reabsorción, la secreción y desde ya la excreción urinaria. Vuelvo entonces a este escenario. ¿De qué digamos, cuáles son los escenarios de la variación que pudiera tener nuestra filtración glomerular en la normalidad y en la patología? Básicamente va a depender, como decíamos, del área de superficie, de la presión de filtración neta que genere todo el aparato urinario y en particular el glomérulo, y de la permeabilidad hidráulica. ¿Qué significa esto? De la función fisiológica que cumpla el glomérulo en relación a las sustancias con carga positiva y carga negativa, y eso no se altera. A ese escenario se denomina coeficiente de filtración, KF, coeficiente de filtración. ¿Y de qué va a depender ese coeficiente de filtración? Avíseme, Evelyn, si estoy en tiempo. Va a depender, ¿cómo? 3 minutos. 3 minutos. Va a depender del área de filtración y permeabilidad de esa misma área y de las características físicas que tenga esa barrera de filtración, que son el endotelio, la membrana basal y el epitelio de la cápsula de Bowman. Cuando se alteran estas estructuras, usted altera el escenario de la filtración glomerular e incluso el coeficiente de filtración que le va a ir marcando esta situación. ¿Por qué es importante entender este coeficiente de filtración, o por lo menos tenerlo en el lenguaje, digamos, fisiológico? Porque usted pudiera estar en presencia del comienzo de una enfermedad glomerular, primaria o secundaria, o tener trastornos hemodinámicos crónicos, ¿sí? Y tener trastornos por el uso de ciertas drogas, lícitas o ilícitas.
Y también es importante porque es uno de los marcadores de la fisiología renal que me dice está todo funcionando en condiciones normales. ¿Sí? Así que en ese sentido, digo, uno debiera tener en el escenario de estudio este coeficiente de filtración. Bien, si quieres salimos y volvemos a entrar. Sí, O- sí, Bien, cortamos. perfecto. Quedo acá.